En el libro del Deuteronomio, esta tarde, encontramos una promesa fantástica, hermosísima, amorosa. Habló Moisés al pueblo y dijo: el Señor Dios hará surgir en medio de ustedes, entre sus hermanos, un profeta como yo. A él lo escucharán. Eso es lo que pidieron al Señor su Dios cuando estaban reunidos en el monte Horeb. No queremos volver a oír la voz del Señor nuestro Dios, ni volver a ver otra vez ese gran fuego, pues no queremos morir. Es una oración cumplida, escuchada por Dios, para que vean el poder desde lo antiguo de la oración. Es un lamento que ha provocado a Dios actuar, responder. Ha capturado el oído y el corazón de Dios. El Señor me respondió, dice: está bien lo que han dicho. Y dice Moisés, yo haré surgir en medio de sus hermanos un profeta como tú. Pondré mis palabras en su boca y él dirá lo que le mande yo. A quien no escuche las palabras que él pronuncie en mi nombre, le voy a pedir cuentas. Pero el profeta que se atreva a decir en mi nombre lo que yo no le he mandado decir, o hable en nombre de otros dioses, será reo de muerte. Esta promesa, hermanos y hermanas, ya se ha cumplido. Entre nosotros está, y no le conocen. Es Jesús que está en medio de nosotros, está con nosotros. Este profeta ha surgido y está presente ayer, hoy y siempre. Jesús está en medio, está en cada templo de la humanidad. En el Evangelio de este domingo hemos escuchado que un sábado Jesús llegó a la ciudad de Cafarnaúm, a orillas del mar. Entró en la sinagoga y se puso a enseñar. La sinagoga es el templo, el lugar para escuchar la lectura de la Escritura, explicada por los maestros, y para también hacer oración. Lo que la oración consigue es increíble, porque Dios escucha la oración. Jesús es el profeta de los últimos tiempos, de quien habla hoy la primera lectura del Deuteronomio. En Jesús se realiza en plenitud lo que Dios prometió a Moisés: yo te voy a suscitar de en medio de tus hermanos un profeta semejante a ti, pondré mis palabras en su boca y él dirá todo lo que le mande. Jesús es la plenitud de la profecía. Es el profeta, es el verbo de Dios hecho carne. Por eso Jesús habla con autoridad divina y sus palabras están llenas del Espíritu de Dios. Sus palabras, como dice San Juan, son espíritu y vida. Jesús habla con autoridad, no con autoritarismo. Hace 3 años, decía Monseñor Báez, en este mismo cuarto domingo, en el contexto de las mismas lecturas que hemos escuchado: quien habla con autoridad cautiva, convence y toca el corazón. Quien habla con autoritarismo humilla, engaña y somete. Jesús habla con autoridad, pero no desde el poder, porque poder para Jesús es energía para servir. Jesús nunca usó el poder para imponerse. El poder no es una piedra que destruye, sino que edifica. Es fundamento basado en servicio y bienestar para con los demás. Ese es el verdadero poder. Energía para servir, autoridad con el prójimo. El poder no es para convencer o hacer escuchar la retórica que busca dominar, controlar y acabar destruyendo una vez edificado. Nuestra sociedad tiene necesidad de discursos liberados de la seducción del poder, malentendido el poder. Los discursos que nacen de la ambición del poder
Son usualmente discursos de odio que descalifican y ofenden. Intentan imponer la propia voluntad, pretenden controlar a las personas y engañan para someter. Somos testigos de esto en nuestro tiempo. Las palabras dichas con autoridad moral, en cambio, dicen la verdad, infunden confianza, liberan y dignifican a las personas. Las palabras de Jesús hacen el bien, no el mal. Liberan del mal y devuelven la dignidad a las personas. Aquel sábado, en Cafarnaúm, se encontraba en la sinagoga un hombre poseído de un espíritu inmundo, nos cuenta Marcos. Es decir, dominado por el mal, esclavizado e impedido de ser el mismo y vivir con plenitud. Estaba en la sinagoga, que es el lugar de la oración y de la escucha. Dentro de los templos, muchas veces se cuelan, se infiltran los poseídos por espíritus inmundos. Se meten dentro de los templos los dominados por el mal, los esclavizados por la inmundicia y su ambición de controlar, manipular, influir, desviar para dividir y destruir el camino iluminado de Dios. Los escribas de la sinagoga no sabían que aquel hombre poseído estaba ahí. Estaban más preocupados en otras cosas que en la necesidad total, verdadera, del prójimo. Los escribas y los fariseos y sacerdotes del templo creen que se puede convivir con el diablo y con Dios. No habían sido capaces de curarlo con sus enseñanzas religiosas porque sus enseñanzas han sido diluidas para beneficio propio. Hacerse de la vista gorda, voltear la cara hacia el otro lado. Se hacen los disimulados para no ponerse en la línea de ataque de los poseídos por el mal y los espíritus inmundos que están presentes en el templo. Este comportamiento les impedía expulsar y enfrentar el mal. Solo la presencia de Jesús puso al descubierto el mal y fue su palabra la que curó y liberó a aquel hombre que estaba poseído. A la entrada de Jerusalén, en Lucas, encontramos palabras también edificantes. Algunos fariseos que se encontraban entre la gente dijeron a Jesús: Maestro, reprende a tus discípulos. Pero él les contestó: yo les aseguro que si ellos se callan, gritarán las piedras. Nuestros pueblos, el pueblo de Dios creyente, el pueblo escogido por Dios, pueblo de su propiedad, no puede callarse. Es también parte de la piedra angular que han rechazado los arquitectos modernos. La piedra angular es Cristo, es Jesús, y cada fiel y miembro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, es piedra y no se puede callar. Su mejor voz es la oración, el lamento, la queja, el reclamo. Es oración que pone en contacto a los hijos de Dios con Dios Padre. Su oración, que nunca podrá ser controlada, manipulada, atemorizada por los poseídos de espíritus inmundos que están dentro del templo. Llega al corazón de Dios esta oración. Como los escribas y fariseos y sacerdotes del templo trataban de callar a los discípulos de Jesús, Jesús les dijo que si logran callarles a sus discípulos, las piedras no van a callar, hablarán. Cada bautizado es piedra que habla, que no se puede callar. Es piedra que no debe de tener miedo. Esta piedra que está presente en el templo tiene que seguir hablando, orando a Jesús que expulse a los demonios, a los espíritus inmundos que acechan y persiguen, confunden y dividen. Era un hombre poseído por un espíritu inmundo. Este se puso a gritar: ¿qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. La meta de todo corazón de San Marcos: revelar quién Jesús es, aún a través del mal. El mal que posee el corazón de un ser humano no escapa a la mirada de Dios. El poseído dentro del templo sabe y reconoce que Jesús está en el templo, en su palabra, su cuerpo y su sangre presente en medio de nosotros. Y por lo tanto atacan a los demás. Tratan de pasar como convivibles
como que es normal que lo inmundo conviva con lo puro. Lo sagrado quiere y pretende diluir la fe. Pretenden convencer que el poder mal obtenido, el dinero mal habido y la reputación comprada son aceptables. Los espíritus inmundos en medio del templo pretenden seducir al Jesús presente en cada uno de nosotros, con las mismas tácticas que usó el diablo en el desierto tentando a Jesús. Convierte estas piedras en pan, le dijo el diablo a Jesús. No, nosotros en el templo convertimos por el poder del Espíritu Santo pan en cuerpo y sangre de Cristo. Nosotros como Jesús poseemos su espíritu para no dejarnos seducir por el poder que es contrario a servir a los demás. El diablo y sus secuaces seducen ofreciendo dinero, posesiones, comprando conciencias, bienestares sin fondo y falsos bienestares. Mira, te dicen los secuaces, todo lo que poseo te lo daré si me adoras. Nuestros pueblos han amado a Dios, le han buscado en sus iglesias y templos, y nuestros pueblos saben que Dios habita en medio y dentro de ellos. Podrán callar y silenciar las voces de discípulos, pero no a las piedras vivas, que son los fieles que frecuentan y habitan los templos de Dios. No se callen, hermanos. Oren, denuncien y anuncien. Jesús se encontró con el mal dentro del templo. Jesús le ordenó, cállate y sal de él. De aquí nace la oración que perenne debe estar presente en los pueblos acechados por el mal, por los poseídos de espíritus inmundos. Señor, calla y expulsa a los demonios que tratan de doblegar a tu iglesia. Calla y expulsa a los que mantienen bajo su bota inmunda a tu pueblo. Calla y expulsa a los que padecen de síndrome mesiánico, que se creen los nuevos dueños de la fe, dueños de lo que nunca han trabajado con el sudor de su frente, sino que con el dolor y el sufrimiento de un pueblo. Calla y expulsa al mal que domina a las fuerzas de persecución, destierro y muerte. La oración, hermanos, de las piedras vivas que somos nosotros, no callan. Es capaz de cambiar voluntades, es capaz de derribar a los poderosos, es capaz de devolver la vida, la libertad y la paz a un pueblo acechado por el mal. El espíritu inmundo, sacudiendo al hombre con violencia y dando un alarido, salió de él. Este espíritu inmundo ha sacudido a nuestro pueblo, ha sido violento, ha dado alaridos de muerte, pero por el poder de Jesús puede salir de él y ha salido de él en otras ocasiones. San Pedro ya advertía en su carta, decía, estén alertas, cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente, buscando a quien devorar. Manténganse firmes, decía San Pedro, contra él y sean fuertes en su fe. Recuerden que sus hermanos en Cristo en todo el mundo también están pasando por el mismo sufrimiento. En su bondad, hermanos, dice San Pedro, Dios los ha llamado a ustedes a que participen de su gloria eterna en medio de Cristo Jesús y por medio de él. Entonces, después de que hayan sufrido un poco de tiempo, él los restaurará, los sostendrá, los va a fortalecer, los afirmará sobre un fundamento sólido que es la fe. Jesús es la roca firme donde todo pueblo está sustentado. Jesús en el desierto, tentado por el diablo, hay que observar, no comió ni bebió. Como pueblo de Dios, no comamos ni bebamos de las seducciones del que está poseído y dominado por el mal en su vida y en su corazón. El Evangelio concluye hoy con estas palabras. Todos quedaron estupefactos y se preguntaban, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Este hombre tiene autoridad para mandar hasta los espíritus inmundos y lo obedecen. El mal nunca escapará a la mirada de Dios. Nuestros pueblos y cada uno de nosotros estamos bajo la mirada tierna de un Dios que tiene poder sobre el mal y que ha vencido al mal y lo seguirá venciendo donde y cómo se presente. Por eso hay que elevar la voz del corazón a grito de corazón. Calla, Señor, calla y expulsa el mal que acecha a nuestros pueblos. Amén.